He jurado, dice Jehová, que te bendeciré. Si pudiéramos traducir o cambiar esa frase, pudiéramos quizás decir: he jurado, dice Jehová, que mi gracia y mi favor estarán contigo. Que mi gracia y mi favor estarán contigo. Una llave. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta llave, y esta llave se llama temor a Dios. Temor a Dios. Es importante, y esto lo hemos dicho en otros momentos, lo dijimos en las pasadas semanas, que nosotros estemos bien conscientes de que nuestra vida tiene propósito en Dios. Nosotros somos gente de propósito. Nosotros no fuimos un accidente. Usted y yo no fuimos un accidente del azar. De hecho, no importa de la manera en que tú hayas sido concebido, tú no fuiste un accidente. Me gusta cómo lo dice el Salmo 139, verso 16. David escribiendo dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué está diciendo David? Yo no fui un accidente. No importa la manera en que mi papá y mi mamá me concibieron. En otro salmo David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová que me recogerá. La manera en que David fue concebido fue una manera medio extraña. Quizás otro día podamos hablar de eso. Pero lo que David está diciendo en el Salmo 139 es: yo tengo propósito independientemente de mi pasado. Yo tengo destino independientemente de mi qué. Alguien ayúdame a predicar. Independientemente de qué, mi pasado. Yo tengo destino, yo tengo propósito. Me gusta el Salmo 37, verso 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba ¿qué? Su camino. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo tengo una agenda en mi vida, pero cuando yo vengo a Cristo y estoy alineado con Dios, Dios ordena mis pasos. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios ordena mis pasos para que mis pasos vayan alineados con los propósitos eternos que Él tiene para mi vida. Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. En el verso 10 del capítulo 2 de Efesios dice: las obras que Dios preparó de antemano son las obras por las cuales nosotros vamos a andar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios tiene un paquete de obras, de acciones, de vivencias, de experiencias. Las preparó desde antes de que el mundo fuese hecho, y en esas obras nosotros vamos a andar en ellas. ¿Qué está hablando él? De propósito. Está hablando de destino. Me gusta como lo dice el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, citando a Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Ebenezer, dice Jehová, son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal. ¿Qué está diciendo Dios? Yo tengo pensamiento, pienso cosas buenas acerca de ti, de tu casa y de tu hogar. El problema no está en lo bueno que Dios piensa acerca de nosotros. El problema es que lo que nosotros pensamos no se parece muchas veces a lo que Dios piensa. ¿En qué nosotros pensamos? En muerte, y Dios piensa que en vida. Nosotros pensamos en enfermedad y Dios piensa en salud. Nosotros pensamos en avance y nosotros pensamos en retroceso. Entonces nosotros tenemos que comenzar a calibrar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, que son buenos y son esperanzadores. Entonces vengo a decirte en esta tarde que no importa cuán mal haya sido tu día de ayer, Dios hace resplandecer su luz sobre ti en el día de hoy. Vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que no importa cuántas caídas tú hayas tenido en el día de ayer, hoy el Señor extiende su mano para levantarte, restaurarte y encaminarte a sus propósitos eternos. Vengo a decirte en el día de hoy que no importa cuántos fracasos, cuánta presión hayas tenido, cuántos desaciertos hayas tenido, hoy la gracia restauradora de Dios se encuentra contigo para enderezar tus pasos, como dice el salmista, y que tú puedas entrar en la bendición, el propósito y el destino que Dios tiene para ti. Alguien tiene que decir amén a esto.
Mire, una de las oraciones más poderosas que usted puede hacer es: Señor, alinea mis pasos con los destinos que tú tienes para mí. Esa es una oración extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque usted le está dando permiso al Señor para que lo corrija, para que lo enderece, para que lo impulse, para que lo encamine. Entonces es bien importante lo que voy a decir ahora. Cuando usted entiende que usted tiene un destino y un propósito en Dios, usted encuentra una gran verdad, y es esta: lo más importante que nosotros podemos hacer no es solamente conocer de Dios, es conocerle a Él. Conocerle a Él. Cuando tú crees la palabra que yo acabo de leer del salmista, del profeta, la palabra del apóstol Pablo, cuando usted toma esa palabra y usted la cree, usted dice: pero espérate un momento, yo tengo un destino en Dios, yo no soy un accidente, y el destino que Dios tiene para mí, conforme al profeta, a lo que Dios dijo a través del profeta, es un destino esperanzador. Pues entonces yo tengo la necesidad, me conviene no solamente conocer de Dios, sino conocer a aquel que tiene un destino bueno para mi vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Se parece, pero no es lo mismo. La mayoría de los cristianos pasan su vida, su caminar en el Señor, conociendo de Dios. Muchas veces no llegan a conocerle personalmente. Sí, lo recibieron, sí confesaron sus pecados, sí pusieron su confianza en Jesús. Sí, son salvos por gracia. Han recibido la salvación que viene a través de Jesucristo cuando ponemos nuestra confianza en Él. Pero todo se queda ahí. Pero el Señor nos está desafiando a nosotros en esta tarde a que no solamente conozcamos de Él, sino que le conozcamos a Él personalmente. Que permitamos que el caminar de nuestra vida sea un caminar con Él. Enoc, dice la Biblia en el libro de Génesis, vivió 65 años y engendró hijos. Pero algo interesante pasó en su año número 65. En su año 65 él decidió caminar con Dios. Y luego de que engendró hijos, dice, y comenzó Enoc a caminar con Dios. Y en medio de su generación, antes, en los primeros 65 años de su vida, él era uno más en la tierra. Pero del año 66 en adelante, cuando él tomó la decisión de conocer a Dios y andar con Él y caminar con Él, su vida fue otra. De hecho, el mundo, su generación, le conoció como aquel que caminaba con Dios. De hecho, el libro de Judas, hablando de Enoc, dice que Enoc profetizó en medio de su generación y habló cosas apocalípticas, proféticas, que todavía no se han cumplido. Enoc, el que caminó con Dios, conoció a Dios. Primer profeta en la tierra. Entonces esto es bien importante, porque yo puedo tener hambre y sed de Dios, y puedo tener hambre y sed de su presencia, pero lo que me va a llevar a estar lleno de su presencia no es solamente el hambre, es que yo pueda caminar en el temor de Dios. Hoy estamos hablando de una que, y esa se llama temor a Dios. Y usted y yo podemos decir: tengo hambre de ti, Señor, quiero más de ti. Eso está fantástico. Y de hecho podemos decirlo de manera honesta y sincera. Pero lo que va a llevar nuestra vida a que tengamos llenura de su presencia, esto es una llave poderosa, es andar en el temor de Dios. Yo puedo dedicar mis talentos y mis habilidades a Dios. Eso está tremendo. Pero si yo le dedico mis talentos y mis habilidades a Dios y yo no vivo en el temor de Dios, todo se va a quedar ahí, en una buena intención. Yo puedo hacer buenas obras delante de Dios, las cuales dice la Biblia que Dios me llamó a hacerlas. Pero si mis buenas obras no van acompañadas con una vida que tenga temor a Dios, mis buenas obras se convierten en pura religiosidad. Yo puedo conocer y saber la palabra de Dios, pero si yo no tengo temor de Dios, es pura religiosidad. Yo puedo orar y ayunar por un avivamiento, pero si yo no tengo temor de Dios, ni el viento va a soplar en la ventana de mi habitación, de mi casa. Usted y yo podemos hacer muchas cosas. Yo puedo ser un fiel ofrendante y un fiel diezmador, como Dios establece en su palabra, pero si yo no tengo temor de Dios, solamente se ha convertido en obras religiosas. ¿Por qué?
Porque todo lo que antes mencionado aquí, lo que acabo de mencionar, no tiene ninguna validez delante de Dios si no va acompañado todas esas obras con un corazón temeroso a Dios. Es más, le voy a decir esto. Lo que conecta tus obras y tu corazón con la gracia y el favor de Dios es el temor a Él. Este es el tipo de mensaje que el infierno no quiere que se hable. Y pudiéramos estar todo un año hablando del temor de Dios. Y lo que vamos a hacer hoy es sentar las bases para que usted en su casa, toda esta semana, le diga al Espíritu Santo: ayúdame a entender cómo se maneja esta llave. ¿Cuántos han visto las películas cuando está una gran bóveda? Y lo que abre la bóveda es una, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Un engranaje. Sí, eso, ¿quién lo dijo? Helio, eso me es. Helio, gracias, ayúdame a predicar, eso es. Un engranaje, pero realmente, Helio, de ese engranaje es parte de una llave particular. Y a veces es complicada, ¿sí o no? Parece que tuviste la misma película que yo. A veces es complicada. Mire, déjenme decirle algo. El temor de Dios, así como todas las verdades que están en la palabra, son enseñanzas, son verdades espirituales que no importa cuántos años tú y yo vivamos en la tierra, siempre seguiremos conociendo cada día más de ellas. Entonces, esto es importante, hablar del temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo me estoy dando cuenta de algo que para mí es patético, es terrible, es una película de terror. Y es que estamos viviendo en medio de una generación que cada día le tiene menos temor a Dios. De hecho, le voy a decir algo. Estamos viviendo en medio de una generación que la iglesia cada día le tiene menos temor a Dios. Estamos cantando, y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia, ¿verdad?, universal, global, en la tierra. Podemos estar cantándole alabanzas con todo nuestro corazón. Escúcheme bien. Podemos ser genuinos, honestos en nuestra expresión de alabanza. Pero estamos viendo una generación que, aunque es honesta en su alabanza, no está viviendo en el temor de Dios. Y no solamente estoy hablando de la juventud. De hecho, me preocupa mucho la juventud. Si usted tiene 25 años o menos, como yo, porque ustedes se ríen. ¿Por qué se volvieron a reír? Si usted tiene 25 años o menos, si usted tiene 30 años o menos, usted está corriendo un grave peligro, y es el peligro de haber recibido una enseñanza bíblica, o el peligro de haber tenido una experiencia cristiana sin que hayas aprendido a vivir en el temor de Dios. Esto es bien serio. El temor de Dios es algo determinante para yo poder recibir todo lo que Él ha hablado a mi vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene buenos planes? Lo leímos ahorita. Y Dios quiere bendecirte. Te voy a decir algo. Sin el temor de Dios no se nos pegan ni las moscas. Digo, las moscas sí. Las moscas son como dicen allá en Trujillo Alto, guácala. De hecho, déjeme decirle algo. Jesucristo lo acusaron de echar los demonios en nombre de Belcebú. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Usted sabe que Belcebú significa el príncipe de las moscas. Entonces, cuando yo no vivo en el temor de Dios, se me pegan las moscas. Temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Anótalo. Tener temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. De hecho, la Biblia dice que la primera vez que apareció el miedo lo vivió Adán y Eva
cuando pecaron. Y dice la Biblia que a causa del miedo, Adán y Eva se escondieron. ¿Se acuerdan de la historia? En ese capítulo 2, capítulo 3. Entonces, el miedo siempre me va a alejar de Dios, pero el temor siempre me va a acercar a su presencia. Os repito otra vez. El miedo siempre te va a alejar a ti y a mí de Dios. Por eso cuando tú y yo cometemos un pecado y viene el acusador, ¿a qué? A acusar y a señalar. ¿A cuántos de nosotros se nos hace difícil como que entrar en oración y estar ahí? Uno quisiera como que esconderse, ¿sí o no? Yo quisiera como que, ay Dios mío, ¿y cómo era yo? ¿Cómo yo le entro a esto, Señor? Y uno trata hasta como de ignorar a Dios porque uno sabe que lo hizo mal. Es como cuando Larry, prediqué otra vez de Larry hoy. Cuando Larry, mi perrito, hace algo mal, a veces él mismo se delata. Yo no he visto la travesura. Yo no lo he visto, pero a veces se delata porque ya sus ojitos, su cola. Yo, Larry, ¿qué tú hiciste? Se pone pesado. Tú tratas de cargarlo y como que aumenta de libras. Cuéntame qué hiciste. Entonces el miedo te aleja de Dios, pero el temor te acerca a su presencia. De hecho, déjeme decirle algo. Si tú quieres ser una iglesia llena de la presencia del Señor, vive en el temor de Jehová. Tenerle temor a Dios es un imán que atrae la presencia y la gloria de Dios a tu vida. La palabra más usada en el Viejo Testamento para temor es yirá o yaré. Se usan ambas, yaré, yirá, que significa reverencia profunda. Esto es importante, anótalo. ¿Qué significa temor? La mayor parte de las veces que el Viejo Testamento utiliza la palabra temor significa reverencia, ¿qué? Profunda. ¿Sabe qué es otra palabra para reverencia? Respeto. Otra palabra para respeto, honra. Esto es bien poderoso, porque lo que Dios está diciendo es: aquel corazón que me tiene reverencia profunda, respeto, honra, es un corazón que va a estar lleno de mi presencia. De hecho, déjeme decirle algo. Es imposible que usted y yo podamos servirle a Dios sin tenerle temor a Él. Lo voy a decir de otra manera. Es imposible. Podré intentarlo, pero es imposible, no lo vamos a lograr. Es imposible que podamos servirle a Dios sin tenerle reverencia profunda, honra, respeto. Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 11, anótalo. Dice: servid a Jehová con temor. Servir a Jehová con temor. Hay una enseñanza profunda ahí. El salmista nos está diciendo: wow, tú quieres servirle al Señor, tremendo, excelente. Tienes que añadirle un ingrediente a tu vida: temor. O tienes que añadirle un ingrediente a tu vida: reverencia profunda. Tienes que añadirle un ingrediente a tu vida, a tu servicio: honra, respeto. Por eso usted ve que siempre usted va a ver que la pastora y yo, no se distraiga, honra la presencia, respeta la presencia de Dios. Le voy a decir algo. A veces crear una atmósfera de la presencia del Señor no es difícil. No es difícil. Siempre que hay alabanza, Él responde. Lo vimos el domingo pasado. Siempre que hay una adoración. ¿Y qué significa adoración? Según el mensaje del domingo pasado, yo dije: adoración es obediencia, y obediencia es adoración. Siempre que hay adoración, que hay obediencia, Dios responde. Él viene con su presencia. Él viene con una respuesta. Elvin, no es difícil entrar en la presencia, porque por la presencia entramos por gracia, a través de su sangre. Cada vez que alabamos y adoramos, obedecemos. ¿Usted sabe dónde está el desafío? En retener la presencia, en que se quede, en que la presencia sea algo permanente. ¿Y cuál es el deseo nuestro en esta casa? Que su presencia no sea algo esporádico, que su presencia no sea algo esporádico en nuestro hogar, sino que su presencia sea algo permanente. ¿Sabe cómo se logra eso? Con temor. Cuando tú creas una atmósfera en tu matrimonio, en tu hogar,
de reverencia profunda, de honra, de respeto, la presencia que vino con tu alabanza se establece. Por eso lo peor que podemos hacer es que en un momento de adoración, una atmósfera de presencia del Señor, estar bregando con el teléfono, estar atendiendo mensajes, estar haciendo cosas que no están alineadas con la santidad de su presencia. Porque se va. Yo no sé usted, yo creo que sí. Yo creo que sí. Usted me podrá confirmar. Pero yo creo que el deseo tuyo, al igual que el nuestro, es que la presencia suya esté de manera permanente. No solamente en una reunión, en su casa, en su hogar. Servir a Jehová con reverencia profunda. El Salmo capítulo 5, verso 7 dice: adórale, en su santo templo con temor. Por eso usted ve que cuando yo digo, no se distraiga nadie. ¿Cuántos han escuchado que el pastor dice eso a veces? Es porque estoy viendo cosas que no están alineadas con la reverencia profunda. Y yo prefiero que alguien se enoje conmigo, pero que su presencia permanezca. Que su presencia permanezca. Adoraré en su santo templo con temor, con honra, con respeto. Mire, le voy a decir algo. ¿Usted sabe cómo es la presencia de Dios? La presencia de Dios es santa, pura, sublime. Y si la presencia llega fácil, con una expresión de adoración y alabanza, así de fácil se va cuando no hay reverencia profunda. Salmo capítulo 5, verso 7. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, verso 13. Anótalo, esto está poderosísimo. El temor de Jehová es, hay unas características que da Proverbios capítulo 8. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. Mire, con ese verso nada más, yo me tiro de rodillas: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros, en alguna de estas áreas, tropezamos con facilidad. Aborrecer el mal. O sea, Dios dice: esto es bueno y esto es malo. No lo establezco yo. ¿Quién establece lo que es bueno y lo que es malo? ¿El gobierno? No. El gobierno no es el que establece lo que está bien y lo que está mal. El código de ética, la moralidad, no la establece el pastor, no la establece el gobierno, no la establece el mundo. La moralidad, lo que está bien y lo que está mal, la vara la establece Dios. Y Dios dice: esto está bien y esto está mal. Y cuando la palabra me dice que algo está mal y yo puedo identificarlo, tú dices, Señor, que eso está mal. Tú aborreces esa práctica. Entonces yo digo: si tú aborreces esa práctica, yo también voy a aborrecer esa práctica. Cuando yo tomo esa decisión, yo estoy andando en el temor de Dios. Ahora, cuando yo practico y hago de mi vida lo que Dios aborrece, yo estoy no obrando en temor, yo estoy siendo temerario, que es diferente. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. ¿Sabe qué significa aborrecer? Detestar, odiar, desechar. Aborrecer es
desechar lo que Dios ha desechado. Tenerle temor a Dios, es decir, si tú dices que eso está mal, yo no lo voy a hacer parte de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo reverencia profunda. Por eso yo puedo estar aquí alabando al Señor y engalillarme, y puedo derramar 50 lágrimas, me puedo quedar sin lágrimas. Puedo tocar la frente, el piso con mi frente en un acto de humillación. Pero si mañana voy y practico y hago de mi vida una serie de prácticas que Dios ha dicho, yo aborrezco esto, entonces no estoy viviendo en temor. La presencia no puede retenerse en mi vida. ¿Y cómo Dios va a bendecir a alguien que no vive en reverencia profunda? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, pero ¿qué pasos Él va a enderezar en mi vida si lo que Él aborrece yo lo hago para parte de mi vida? Yo abrazo lo que Él no abraza. Yo amo lo que Él no ama. Ahora, cuando yo amo lo que Él ama, por eso algo poderoso que la iglesia puede hacer, ¿sabe qué es? Amar al pecador. Porque Dios ama al pecador. Pero ¿aborrece qué? El pecado. La arrogancia, la altivez, ser altanero. El salmista decía, Dios mira de lejos, mira de cerca al humilde, y al altivo lo mira ¿qué? Lo mira de lejos. La soberbia. ¿Sabe qué significa soberbia? ¿Alguien sabe lo que significa soberbia? Mire, con esto nosotros luchamos todo el tiempo. Usted y yo, a un nivel u otro, todos luchamos con la soberbia. La soberbia es tener una percepción de superioridad de uno en relación a su hermano. Superioridad. No porque yo tengo el micrófono los domingos. No porque yo tengo tal talento. No porque yo tengo esto. No porque yo tengo lo otro. No porque yo tengo tal cosa. No porque yo sé hacer esto de esta manera. No porque mi cuenta de banco o mis seguidores en las redes o esto o lo otro. Mire, no sea soberbio. Que Dios te mira de lejos. El apóstol Pablo decía, nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Entonces Dios mira de lejos al soberbio, porque su presencia santa no puede estar en donde hay soberbia. Pero al humilde, lo humilde es otra cosa. El humilde, Dios dice, con el humilde yo habito. De hecho, el profeta Isaías, Dios hablando a través del profeta Isaías dice, el alto y sublime, allá el que vive en las alturas, ahí solamente puede llegar el humilde de corazón. Entonces, me preocupa mucho la juventud y la generación que estamos viviendo, que no teme al Señor. De hecho, usan el nombre de Dios como si fuera un chiste. La gente usa el nombre de Dios como si fuera Pepe Matapuerco. Mire, yo le voy a decir algo. Dios a través de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue poco a poco revelando sus nombres. ¿Qué tú me dices? Que no se lo dio al ser humano de sopetón. ¿Fue qué? Porque su nombre es santo. Y cada vez que Dios bregaba con el ser humano y revelaba algo de su nombre, estaba revelando algo nuevo de su carácter. Y déjeme decirle algo, todavía lo infinito de Dios no ha sido revelado en su totalidad. Tendremos toda la eternidad para seguir conociéndole cada día más, sin jamás llegar a la totalidad de su conocimiento. Hay nombres de Dios, áreas de Dios, de su gracia, que se nos van a ser reveladas continuamente por la eternidad. Pero aquí lo que se nos ha sido revelado, lo tomamos como un chiste. Lo tomamos sin respeto. Mire, enséñele el temor de Dios a sus hijos. Es mejor tomar tiempo y enseñarle el temor, la reverencia profunda a sus hijos hoy que invertir en abogados en el día de mañana. No sé si alguien entendió lo que yo quise decir. Proverbios capítulo 10, verso 27. El temor de Jehová
alarga los días de la vida. El temor de Jehová. ¿Dónde están los jóvenes? Los menores de 30 años. Está bien. Conforme a tu fe será hecho. Cuando uno tiene menos de 30 años, como el 99% de las personas aquí, nosotros vemos el proceso de la muerte como algo que nunca va a ocurrir. Es como algo que es para el futuro y faltan años luz para eso. Y la verdad es que la muerte está, como dice el jíbaro, ¿detrás de qué? Detrás de la oreja. Y Dios nos está diciendo a través de Proverbios capítulo 10 verso 27 que donde hay temor hay garantía de extensión de vida. Usted sabe que la mayoría de los jóvenes viven en temeridad, no respetan a Dios, no honran a Dios. De hecho, usted ve que son tan temerarios que usted ve en el expreso cómo guían, cómo conducen, cómo van en motoras, cómo se toman selfies en lugares tétricos, cómo hacen locuras, cómo hacen, cada día se inventan un desafío nuevo en las redes. Y usted ve las noticias, siempre están en los hospitales, siempre están muriendo. ¿Por qué? Porque no hay temor. Pero Proverbios capítulo 10 verso 27 dice: el temor de Jehová alarga los días de la vida. En otras palabras, en la reverencia profunda, la honra y el respeto a Dios trae garantía de vida a nuestra vida, a nosotros. Ahora, esto es bien importante, escuche bien, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está diciendo estos proverbios con la declaración de Jesús es que cuando hay reverencia profunda, yo tengo la garantía de que más vida de Cristo va a venir a mí y se va a manifestar en mí, más de Cristo. Proverbios capítulo 14 verso 26 al 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor, en la reverencia profunda a Jehová, en la honra a su presencia, a su nombre, está la fuerte confianza. Pero y nosotros los seres humanos, ¿en qué ponemos la confianza? En la tarjeta de crédito, en la financiera, en el préstamo, en el amigo, en el contacto, en el alcalde, en el psiquiatra, en el psicólogo, en el maestro, en el gobierno, en 20 cosas. Pero el proverbista descubrió que cuando él tenía temor a Dios, la presencia y la gracia y el favor de Dios eran como una fortaleza en su vida. Era como un fortín, era como el fuerte San Felipe del Morro. Y sigue diciendo el proverbio: el temor de Jehová es manantial de vida. Manantial de vida. El temor es manantial de vida. Ay, pastor, yo estoy como que seco. Muchacho, ten reverencia profunda al Señor, porque tu temor a Dios va a hacer que el manantial de la vida de Cristo comiencen a fluir en tu interior como ríos de agua que viva. Dice: el temor es como una fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios capítulo 16, anota esta. Proverbios capítulo 16 verso 6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para un momento. Con el temor de Jehová, o sea, con la reverencia profunda, Omar se aparta ¿qué? Del mal. Espérate, si el temor y la reverencia profunda en mi corazón hace que yo me aparte del mal, entonces ¿qué hace la falta de temor? Me acerca. Le digo un secreto. Le digo un secreto. Le voy a decir un secreto. Cada vez que nosotros pecamos, o en el 99% de las veces que pecamos, es por falta de temor a Dios.
Cuando yo peco deliberadamente y hago lo que no tengo que hacer, digo lo que no tengo que decir. Acuérdense lo que dice el salmista: la boca perversa. Digo lo que no tengo que decir, critico lo que no tengo que criticar, hago lo que no tengo que hacer. Cuando yo examino mi vida, es por falta de reverencia profunda a Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a decir un secreto. Una de las cosas que usted y yo podemos hacer mejor para vivir en el temor de Dios y en santidad, ¿sabe cuál es? Tener conciencia de su presencia. Estar consciente de la presencia de Dios. Si usted está consciente, lo que pasa es que usted muchas veces piensa que el Señor está presente los domingos a las 3 de la tarde en el Green Palace, o los miércoles en los cultos de adoración, que están siendo extremadamente poderosos allá en el templo. Pero si usted está consciente de que ahí en ese momento, en ese lugar, frente a la computadora, está el santo, el eterno, el sublime, usted no entraría a esa página que usualmente usted entra esporádicamente. Usted no hablaría como habla, no hablaríamos muchas veces como hablamos, no haríamos las cosas que hacemos. ¿Por qué? Por temor. Por temor. Mire, yo le voy a decir algo. Está nuestra humanidad. Nuestra carne lo desea. Nuestra carne desea hacer cosas. ¿Cuántos saben que la carne es terrible? Mega terrible es. Pero cuando Dios ve a alguien que está en una naturaleza débil, frágil, carnal, que aunque la carne quiere y tiene el deseo de tomar esta ruta, a causa del temor, dice: aunque deseo, no lo voy a hacer. Aunque se me hace fácil quedarme con esta vuelta que me dieron mal en el cambio en el supermercado y me dieron $20 de más que me hacen falta para llenar el tanque de gasolina, porque esta es la quincena que estoy en rojo. Y qué bendición, Dios mío, que me dieron $20 de más y total, la cadena de supermercado está millonaria. No, no lo hagas. Suena espiritual, pero no lo es. Temor. 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 Un día me dieron $4 de más. Y usted sabe que la mente dice: es un supermercado gigante. Pero el temor te dice: no es tuyo. Él es santo. Él es santo. Y es real. Y yo rápido dije: mira, muchacha, te vas a descuadrar. Toma, me diste esto. No, eso no fue lo que yo le... Y ella como que no. Yo, pero sí, pero toma, mira, verifica. Ay, sí, es verdad. Me voy a descuadrar. Y había alguien en silencio mirándome. Y me dijo: caballero, qué bueno eso que usted está haciendo. Y yo me asusté. Y lo que me salió del corazón fue cuando la persona me dijo: qué bueno que usted hizo eso. Lo felicito. Me dijo: nadie lo estaba viendo, se podía quedar con ese dinero. Y yo dije: sí, pero lo que pasa es que el ojo de Jehová lo ve todo. Iglesia, el mismo que tú adoras aquí en la tarde es el que está contigo en esos momentos particulares del día. Vengo a decirte algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Él sabe lo frágiles que somos. Dice que se acuerda que nosotros somos ¿qué? Polvo. A veces tú piensas que lo que tú necesitas es estar 40 días de ayuno y oración. Gloria a Dios si los puedes tener, pero no depende de los 40 días de ayuno y oración. A veces tú estás frustrado porque has tenido una semana en donde no has podido tener 40 horas de oración. Gloria a Dios si las puedes tener, pero no se trata de que tú puedas estar en 40 horas de oración. Se trata de que en esas pequeñeces, aun cuando la carne te dice maldice al que te maldice, tú puedas frenar la lengua por temor a Dios,
y decir, aunque estoy débil, quizás no ha sido mi mejor semana, quizás no he podido tener el tiempo para orar como he querido, o tener mi mejor tiempo contigo. Me siento carnal, me siento débil, me siento frágil, siento que te he fallado, pero en esta circunstancia, aún en mi debilidad, yo voy a mantener integridad, voy a mantener la santidad de tu presencia en mi vida y voy a actuar en el temor con reverencia profunda. Ahí, ese es el secreto. Ahí en esa acción es que su presencia dice: tranquilo, hija, tranquila, hijo, bástate mi gracia, porque mi poder y mi presencia se perfeccionan en medio de tu debilidad. No es por lo que tú hagas, sino por mi gracia operando a través de ti. Proverbios capítulo 22, verso 4. Deme 5 minutos más. Proverbios capítulo 22, verso 4. Usted tiene esta, usted tiene que cogerla y atornillarla ahí, en lo profundo de su corazón. En el temor. Dije Proverbios, ¿qué? 16. No, 22, perdón, 22, 4. Dice: riquezas, honra y vida son la paga de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la paga de la humildad y del temor a Jehová. O sea que la humildad y el temor tienen remuneración. Y tienen remuneración no solamente para la eternidad, en nuestro destino eterno con Dios, sino que tienen remuneración aquí en la tierra. Riquezas, honra y vida son la paga. Yo, pero espérate un momento, ¿y quién va a pagar esa factura? ¿Y quién paga eso? Si tú estás honrando a Dios, si tú llevas una vida de reverencia profunda, de honra, de respeto a Dios, a sus preceptos, a su palabra, ¿quién es el que te paga a ti? Hay una factura, hay una cuenta que se está acumulando, que dice que va a venir sobre tu vida, te va a alcanzar, como hablábamos el domingo pasado. La bendición, la provisión alcanzó a Abraham. ¿Quién paga eso? ¿El pastor Omar? Muchacho, no. Yo te puedo pagar un limber. Y si me coge los 15, los 30, nos vamos a ver aquí. Ay, Dios mío, di un anuncio ahí. Pero esto está hablando de una dimensión extraordinaria. Riquezas, honra, vida. ¿Quién puede pagar esa factura? ¿El gobierno? ¿El concilio? ¿La organización religiosa? No. El único que puede pagar eso es aquel que le habló al sacerdote diciéndole: yo honro a los que me honran. Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, es el que te da a ti riquezas, provisión. Por eso cuando tú entiendes esto, iglesia, esto es una llave. Julie, esto es una llave. Marilyn, esto es una llave. Sulimar, esto es una llave. Cuando tú entiendes esto, tú y yo podemos comprender lo que dice el Salmo 1. Que los que servimos al Señor y tenemos temor a Él, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos fruto en cada tiempo, que nuestra hoja no va a ¿qué? No se va a caer, y que todo lo que hagamos va a ¿qué? A prosperar. Le voy a decir algo. Lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde es lo siguiente: si tuviéramos más temor de Él, haciendo menos alcanzaríamos más.
teniendo temor de Él, haciendo menos, alcanzaríamos más. ¿Por qué? Porque Él da riqueza, honra y vida a los que con humildad y temor le sirven. Profeta Habacuc, si no me equivoco, habló y dice: ustedes están haciendo algo malo, están trabajando mucho y todo lo que ganan lo echan en sacos rotos. Malaquías, si no me equivoco. Ganan, pero no se esfuerzan y todo se va. Es como que doy 10 pasos para el frente y 11 para atrás. No hay avance. Y Dios dice a través del profeta: el problema no es una ausencia de trabajo, el problema es una ausencia de temor. Una llave. Osvaldo, una llave. Temor, honra. Y cierro con esto. Génesis capítulo 22. Abraham adoró. Lo vimos el domingo pasado. A causa de su adoración, que es obediencia, vino provisión. El verso 12 del capítulo 22 de Génesis dice: Dios le dice a Abraham: yo conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Yo no sé si el Señor pueda decir esa misma frase acerca de mí o acerca de ti. Deberíamos tener el deseo y la urgencia, la convicción, la seguridad de que si hoy el Señor viniera al Green Palace y mirara mi corazón, Él pudiera decir de mí: ahora conozco que tienes temor de mí. No porque te sabes un mensaje y lo puedes predicar, no porque tengas una credencial de ministro, no porque me alabes de manera sincera, y gloria a Dios por todas esas cosas. Es porque no me negaste lo que te pedí. Ahora conozco que tienes temor de Dios, que temes a Dios, que eres reverente, respetuoso de mi pacto, que honras mi nombre. ¿Pudiera el Señor decir eso acerca de nosotros? Mira cómo estamos manejando nuestra agenda. ¿Pudiera el Señor, viendo en la manera en que manejamos nuestra agenda, decir: ahora conozco que tienes temor de mí, que eres reverente, que me honras? Cuando Dios mira la manera en que yo manejo mis finanzas y Dios ve esa área de mi vida, Dios podrá decir acerca de mí: ahora conozco que tienes temor de mí, que me honras, que temes, que me crees, que confías en mí. ¿Podrá el Señor decir eso? Cuando el Señor ve mi matrimonio, mi paternidad, la manera en que yo me desenvuelvo en mi hogar, cuando ninguno de ustedes está ahí para mirarme, ¿podrá el Señor decir: ahora conozco que me temes, que me honras? Mira esas áreas de debilidad con las cuales tú tienes conflictos. Toma 30 segundos y míralas. Muy probablemente son áreas conflictivas para ti, porque en esa área no tienes reverencia profunda al Señor. Pero si en esta tarde le decimos al Espíritu Santo: perdóname, ayúdame, Señor, a vivir en el temor tuyo, ¿sabe qué va a ocurrir? La bendición de Jehová te va a alcanzar en cada área de tu vida. Dime en qué área de tu vida tú tienes temor de Dios y le honras, y yo te diré en qué área de tu vida su bendición te alcanzará.
Usted sabe que la mayoría de las condiciones de salud que tenemos es falta de honra y de temor por el cuerpo que Dios nos ha dado. No me quiero meter ahí porque eso es mensaje de otra serie. Pero no tenemos temor. Comemos de manera desordenada. Comemos en horarios desordenados. Vamos al baño desde a las 3 de la mañana y es una excusa para encontrarnos con la nevera. Usted se ríe porque pídale perdón al Señor ahí. Tú lo sabes que es así. No honramos, no tenemos temor. Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. El secreto mayor guardado de la palabra es que tengamos temor a Dios en cada área de nuestra vida. A los padres, voy a cerrar este mensaje con un mensaje a los padres. Dios le dice a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué es esto? Vivir en temor. Vivir en temor. Por cuanto has hecho esto, has sido temeroso, reverente, respetuoso, y ni siquiera me has rehusado tu hijo, ciertamente te bendeciré, y tus hijos serán benditos. Tus hijos irán en avanzada. Nada los podrá detener a ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Escúcheme bien. Que mi vida temerosa delante de Él va a afectar para bien o para mal la vida de mis hijas. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, reverencia profunda, honra, honra. Esto no es difícil. Dios honra a los que le honran.